Estudié medicina, nunca escuchamos hablar de esto, no venía en los libros, no se conocía mayormente la fibromialgia y ese día dijimos que la importancia de la fibromialgia es tan importante que quien la tiene que ver es el reumatólogo. El reumatólogo es el especialista en enfermedades reumatológicas y está conmigo Julie Salomón. Hola, mi Julie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visita de Doctor. Y me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Alberto Palacios, que conozco hace muchísimos años, excelente reumatólogo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, doctor? Hola. Bienvenido. Gracias. Oye, ¿qué es esta enfermedad? Platícanos. Pero miren, la fibromialgia es una enfermedad, en realidad no es una enfermedad, hay que empezar de ahí. Es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que fue descrito a finales de los 70, principios de los 80 en Canadá, sobre todo para tratar de delinear aquellas cosas que pensamos que son sitios característicos de dolor. Los pacientes o las pacientes, porque la mayoría son mujeres, en general se quejan de dolor en todas partes. Uno les pregunta, ¿qué te duele? Todo, me duele todo. Esa es una característica y ya de entrada hace pensar en un fenómeno que es difícil de establecer anatómicamente. A pesar de que tenemos estos puntos gatillo que ustedes ven representados aquí, el dolor de la fibromialgia es una experiencia muy subjetiva. Lo decías tú cuando hablábamos de esto, las pruebas de los pacientes son negativas. No hay inflamación, les buscamos factor reumatoide, factores inmunológicos, pruebas neurológicas, estudios de imagen, etcétera, y todos son negativos. Todo sale normal. La paciente tiene muchos síntomas, pero todos los estudios salen normales. Y una cosa fundamental en este padecimiento, porque es un padecimiento, eso quiero subrayarlo, es que se alteran otras funciones intestinales, colon irritable, molestias para tener relaciones sexuales, alteraciones del sueño y muy frecuentemente otro tipo de síntomas generales, sudoraciones y fatiga de manera muy prominente. Entonces, si lo ven ustedes en conjunto, todo esto que acabo de mencionar, uno podría pensar que está enfermo el cuerpo o es el alma que habla a través del cuerpo. Hace unos años yo escribí un libro que se llama Las voces del cuerpo y el primer capítulo trata de este padecimiento. Una paciente jovencita, 29 años, que tiene un evento emocional muy intenso cuando es muy pequeña, no lo puede resignificar y cuando debuta en su sexualidad, hacia los 15, 18 años, empieza con dolores en el cuerpo. El gran calvario. Se va a ver un médico, este médico le dice que puede tener enfermedad de Lyme, que es una enfermedad infecciosa del norte de Estados Unidos y de Europa, que puede tener esclerosis múltiple, que es una enfermedad devastadora, que a lo mejor es un principio de artritis, esto que oímos y que no significa nada, o que puede ser una enfermedad metabólica. Calvario de 5, 6, 7 años, hasta que acude conmigo y hacemos una recapitulación de los eventos emocionales y descubrimos, después de descartar todo lo orgánico, que la paciente tiene fibromialgia. Te tengo una pregunta, porque nosotros los gastroenterólogos manejamos mucho colon irritable, probablemente es la causa número 1 de consulta, ya lo hemos platicado aquí, pero he oído el término que la fibromialgia es como la colitis de los músculos, porque en el colon irritable haces estudios también, las pacientes, porque la mayoría también son mujeres, tienen muchísima sintomatología, también se presenta en hombres, ahorita nos dices que tanto la fibromialgia en hombres, pero los estudias y todo está normal, pero se siguen sintiendo mal. No es la colitis de los músculos, son los músculos hablando por el dolor del alma. A ver, y esto es importante que su auditorio lo entienda. La fibromialgia es un padecimiento, no es una enfermedad. Nosológicamente, es decir, no se reúnen criterios específicos, sube tal o baja como tal, infarto agudo la del miocardio, anemia, etcétera, como pasa en la artritis reumatoide, lupus, otras enfermedades que yo veo. Aquí no hay inflamación.
Fíjense que lo que hay es tensión. Si siguen un poco la imagen, verán que los puntos gatillo, esto que en Estados Unidos y en Canadá se le llamó originalmente los trigger points, los puntos gatillo, son puntos de dolor en las inserciones tendinosas. Entonces, el término fibromialgia, dolor de las fibras musculares, no es tan preciso, porque el dolor no se escenifica exclusivamente en las fibras musculares. Eso sería más bien una miopatía, una miositis. Se escenifica en los puntos de inserción de los músculos y los tendones que hacen que el paciente se sienta fatigada, porque es que está luchando continuamente con el dolor, le altera el sueño, su vida sexual se vuelve incómoda, no tiene relaciones cómodas ni relaciones de afecto adecuadas y finalmente esto va consumiendo su vida. Cuando llega con el médico es porque ha tomado un cóctel infinito de analgésicos, morfina, Coxibes 2, 3, 7 y 5 y no se le ha quitado nada. Perdón, Yuli. No, al contrario, perdón por la interrupción. Justo por estos síntomas, yo quisiera saber si hay algo que pudiéramos diferenciarlo de esta etapa normal que nos sucede a las mujeres, que es la menopausia, porque varios de los síntomas se parecen, ¿no? O sea, el cansancio, el dolor articular, el que no podamos tener relaciones, a veces el insomnio. ¿Hay algo que sea como característico de la edad, alguna cosa que nos pueda orientar? Yo creo que es un buen punto, Yuli, porque la gran mayoría de las pacientes con fibromialgia son mujeres entre los 35 y los 50 años. Sí ocurre en la tercera edad, sí ocurre en chiquitas jóvenes, yo decía hace un rato, cuando debutan a la sexualidad, pero la pérdida de la capacidad reproductiva, aunque, y tú lo sabes, aunque se vea como una entelequia, en realidad tiene un valor afectivo muy importante en las pacientes. ¿La emocionalidad qué tan importante es en este síndrome? Fundamental, fundamental. O sea, yo no concibo la fibromialgia sin intervenir afectivamente con mis pacientes. Les voy a decir algo más. Hace 10 años yo me dediqué a estudiar psicoanálisis y psicoterapia. Y la razón fue esto. Entonces, mi entrenamiento en psicoterapia y en psicosomática ha sido el resultado de interesarme en mis pacientes con fibromialgia. El otro día que entrevistábamos a Adriana nos dijo que le habían dicho que los implantes mamarios tienen que ver. No, fíjense que los implantes mamarios hace ya muchos años, a principios de los 90, se formó un escándalo en relación a los implantes con la posibilidad de que surgieran enfermedades reumatológicas autoinmunes, antiinflamatorias. Hoy sabemos que eso fue todo un truco comercial, llevó a muchos médicos a hacerse de un dinero mal habido, llevó a muchas pacientes a demandas que podrían haberse considerado ilegales y lo único que hemos visto es porcentajes muy chiquititos de pacientes que desarrollan linfoma anaplásico. Probablemente ustedes están familiarizados con eso. En algunos casos de implantes recientemente se ha visto esta enfermedad lamentable que es un cáncer linfático asociado a las Pero no tiene que ver con fibromialgia, pero para nada que ver con fibromialgia. Ese mito. Ahora, lo que sí es importante, Pepe y Yuli, es que la fibromialgia se ve mucho en pacientes que usan medicina cosmética, implantes, inyecciones, etcétera, o que se hacen cirugías, porque va de la mano también con una cierta personalidad, ¿sí? Pero no porque la cirugía en sí lo es. En absoluto. Pero es la personalidad. Es la personalidad predisponente. Sí, pero quería como que hacer énfasis. Claro. Y una vez que ya, o sea, decimos tenemos fibromialgia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, el cóctel es muy básico. El cóctel es analgésicos, no antiinflamatorios, porque no hay inflamación, repito, analgésicos a la medida del paciente, medidas para ayudarle a dormir y algo muy característico. Terapia. Antidepresivos y terapia psicológica. Esa es la clave. Ok, pues ahí lo tenemos. Yo creo que nos ha roto muchos paradigmas porque es bien importante hablar de este síndrome de fibromialgia que se dice tanto y nadie lo acabamos de aterrizar. Por eso quisimos traer el tema hoy aquí a la mesa, porque es súper importante. Hay mucha gente que está sufriendo de ellos y antes de irnos, que nos quedan unos segundos, ¿hombres les da fibromialgia y en qué porcentaje? En mucha menor proporción, 10%. Pero la clave aquí, quiero que sea el final del segmento, es que si tienen fibromialgia o sospechan, vayan con un reumatólogo, por favor. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Acompañarnos, doctor. Ya te tendremos para más segmentos. Encantado. Ok, pues esto fue Visita del Doctor. Nos vemos a la próxima. Bye, mi Julie. Bye, bye. Qué bien armado el equipo.